vamos a estudiar un pasaje bíblico que le anticipo, no estoy muy ilusionado de leer. Porque no son aquellos pasajes bíblicos que uno dice, sí, ese es mi pasaje favorito. Ya va a leer usted por qué, pero es parte de lo que enseña la Escritura. Vamos a leer 1 Pedro 2, 11 a 25 y es parte de lo que la Escritura nos enseña. Después de esta breve introducción arrancamos nuestro desayuno espiritual. Hoy vamos a comer espinacas con limón y sal. ¡Qué buena! ¡Vámonos! Vamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Iniciamos en el versículo 11 y dice: Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana que se trate. Se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Ustedes, los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien los soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Y dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados en el madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes fueron sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Muy bien, así que ese es un pasaje lindo. Esto de era acelga con limón y sal era una broma, es un pasaje precioso que tiene el versículo 19 que a mí no me inspira tanto. A mí me gustaría que dijera, si no están de acuerdo con el rey, salgan a hacer una revuelta. Derroquen al rey si no está haciendo buenas cosas. Esa es mi naturaleza, ¿verdad? Me gustaría que dijera algo así, pero no, dice, honren al rey. Imagínense si es un rey injusto, un rey que a uno no le cae bien, pero acá la Escritura nos hace ver que nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos y dice acá, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el mal. Y realmente somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no somos de este mundo, nosotros tenemos una ciudadanía en la patria celestial y tenemos que entender que le pertenecemos al Señor y por lo tanto nos da aquí los consejos de una conducta correspondientes a ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos una doble ciudadanía. Somos ciudadanos de esta tierra. Si usted es guatemalteco como algunos de acá, iba a decir como nosotros, pero puede ser que no, ¿verdad? O sea la nacionalidad que usted tenga, esa es una nacionalidad, pero sobre todo somos ciudadanos del reino de los cielos y somos embajadores acá y tenemos que representar al reino de los cielos. Por lo tanto, dice, mantengan una buena conducta entre los no creyentes, aunque los acusen de malhechores, que al ver sus buenas obras glorifiquen a Dios el día que Él los visite. Es decir, que nosotros tenemos que saber que tenemos que tener una conducta distinta y no podemos ser como cualquier persona. Nosotros tenemos que representar el reino de los cielos. ¿Qué les parece este pasaje, Carol, Guillermo, Ricky? Claro que sí.
estoy de acuerdo con usted en lo que está diciendo de esas exhortaciones que el apóstol Pedro está haciendo para las iglesias. Recordemos que estas cartas son cartas de la diáspora, hay dispersión, los creyentes están en distintos contextos y por supuesto viviendo distintas realidades. Y en la exhortación que se hace acá es particularmente en esas relaciones dentro del hogar, dentro del sitio de trabajo. Y veamos lo que ha dicho antes el apóstol Pedro cuando él les ha recordado quiénes son. En primer lugar, les ha dicho que ellos son, que deben acercarse a esa piedra viva que es Cristo. ¿Por qué? Porque ellos precisamente tienen un llamado, tienen una vocación particularmente hacia un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios ha elegido, ha mandado para dar testimonio. Y particularmente el testimonio que debemos dar no es solamente hacia afuera, sino hacia adentro, porque muchas veces hacia afuera es fácil a veces mostrarse amable, cortés e incluso hasta justo, pero al interior de nuestras relaciones en el hogar, en el trabajo, en donde estudiamos, no siempre nuestra forma de ser está caracterizada ni por la justicia ni por la misericordia, porque a veces tendemos a ser más implacables con los de adentro que con los de afuera, más amorosos, más condescendientes con los de afuera que con los de adentro. Y entonces de repente por eso hay esas disyuntivas, y aquí el apóstol Pedro les está diciendo, por lo menos en la parte que a mí me correspondió, exhorta a ustedes los criados, por favor, aunque sea difícil de estar amando, de estar respetando a ese jefe, háganlo. ¿Por qué? Porque eso es manifestar el carácter y el amor de Cristo. Esas eran las acelgas que yo decía. Mira, ustedes criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo a los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. Sí. Y el soportar sufrimientos injustos es digno de elogios. Y si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios, y lo dice Pedro, que soportó cosas terribles, ¿verdad? Sí, no, este pasaje, tropicalizándolo un poquito en una versión guatemalteca, se debería llamar "Ahí te encargo". Sí, ahí te encargo que cuando se te presenten estas situaciones tenés que reaccionar de una manera diferente. Fíjense que es increíble porque cuando en el pasaje, en el verso 20 nos dice de que qué mérito tiene soportar la consecuencia de algo que hemos hecho, sin embargo todavía hay circunstancias y personas que tienen un cuero de este tamaño y aún así, si, siendo culpables, no se creen merecedores de esa situación. Ahora, imagínense ustedes cuando lo que estamos recibiendo es totalmente injusto. Totalmente injusto. Y ahí es donde verdaderamente estamos dando a conocer a nuestro entorno de qué estamos hechos y a quién representamos. Creo que eso es una de las cosas más difíciles. Y como Carol muy bien decía, muchas veces en los entornos más cercanos es donde se pasan estas circunstancias y nos cuesta muchísimo, A mí me cuesta mucho, me ha costado muchísimo. De hecho, todos tenemos un corazón revolucionario cuando se cometen injusticias y vamos a defender y levantamos banderas y hacemos micos y pericos. Pero en realidad, yo no creo que no haya que hacerlo, pero que hay que hacerlo con otra actitud. Creo que podemos verdaderamente absorber como cristianos la circunstancia, poderla asimilar en nuestro corazón y no salir con una revancha. Yo ayer, en estos días, platiqué con una persona que lamentablemente alguien en su familia fue asesinado hace muchos años. Y fue una situación injusta completamente. Y muchas personas se acercaron porque en ese entonces se acercaba mucha gente y decía, ¿te podemos ayudar en algo? ¿Podemos ver cómo podemos hacer algo acá? Y el corazón de la familia... una venganza. Exactamente, planificando ya algo. Ojo por ojo, diente por diente. Exactamente porque había cometido algo injusto. Sin embargo, el corazón de este amigo y de la familia fue el dejárselo a Dios. Dejárselo a Dios. Y eso creo que es de las cosas que llevaba ya a la práctica. Y les estoy poniendo un ejemplo tipo A. Es lo que cuenta. Es lo que hemos vivido en nuestros países, ¿verdad? Ustedes, este tipo de injusticias. Y la Escritura nos invita aquí a no actuar en revancha. En revancha y como la carne quisiera, ¿verdad? Claro. Sería esa venganza natural, ¿verdad, Ricky? Y es bien interesante porque aquí se nos exhorta a que nosotros respetemos. Eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo, e incluso no usa el término obedezcan, ¿verdad? Cuando se habla de autoridades, sino que dice respeten. Honren, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces vamos a tener que ir en contra de lo que nos están tratando de imponer
porque lo que más nos interesa a nosotros es agradar a nuestro Dios. O sea, todavía es superior a las leyes humanas. Entonces, no estoy diciendo que nosotros nos rebelemos a la ley humana, pero sí hay cosas que probablemente nos van a llevar a incluso ir en contra de, pero eso la Biblia lo que nos dice es respetémoslos, tenemos que honrarlos, pero no necesariamente obedecer. Y la verdad es que es bien interesante. Qué buena observación, Ricky. Es que... Qué buena observación. No, es que me llama la atención porque acabo de estar pregando de Esther, porque la ley decía que ella no podía entrar al rey y ella quebrantó la ley cuando entra. O sea, ella rompió la ley, pero con respeto. Si la ley me dice a mí que haga algo que va en contra de los principios que el Señor me enseña a mí en su palabra, yo no tengo por qué cumplirla, ¿verdad? Entonces, pero sí es interesante porque la verdad es que es un pasaje lindo. Aquí también Pedro nos exhorta porque antes de hablarle de hablarnos a los que tal vez estamos, digamos, en una posición dentro de una organización como empleados o estamos sujetos a autoridad en ese sentido, primero dice que nosotros tenemos que, y el término es el mismo que usa Pablo, de someternos los unos a los otros. Y después de decir eso, nos habla a los que estamos en la posición de empleados. Pero o sea, indicando de que todos, sea jefe o sea el empleado, todos debemos someternos los unos a los otros. Y por supuesto, para los que estamos bajo autoridad en una organización, es eso, es poder respetar. Y me impresiona porque en la Reina Valera 60 dice, no solo a los que son buenos y afables, dice, sino que también a aquellos que son difíciles de soportar, dice. Wow. Y es impresionante, porque verdaderamente sí, eso es un llamado a que nosotros podamos sujetarnos a las autoridades y entenderlo. Y fíjense que solo rápidamente el pastor Ronnie hacía énfasis en que nosotros en realidad no somos de este mundo. Y fíjense que este pasaje, si lo leemos en la paráfrasis del mensaje, comienza diciendo, si lo traducimos, dice, amigos, este mundo no es su hogar, así que no se acomoden en él, no complazcan su ego a expensas de tu alma. Y me impresiona cómo lo pone, porque es eso, este mundo no es nuestro hogar, tenemos esa doble ciudadanía, pero recordarnos siempre, en todo momento, que nuestro primer llamado es a ser fieles ciudadanos del reino al que pertenecemos, que es el reino de Dios. Así que sí, es un pasaje del que podríamos hablar muchísimo. Y fíjate que el mismo apóstol Pedro, tienes toda la razón, cuando las autoridades judías le ordenamos no predicar en ese nombre. Él dice, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Conclusión, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Con respeto, no vamos a obedecer lo que ustedes dicen. Y vienen tiempos, amigos, donde estamos viendo, como dice César Vidal, donde funcionarios no electos de organismos internacionales nos quieren imponer leyes que van en contra de la Biblia. Y nosotros con esa doble ciudadanía vamos a tener que decir, lo respeto, pero no obedezco lo que usted me está diciendo porque va en contra de mi ciudadanía y yo no voy a dejar de creer lo que creo y voy a actuar de acuerdo a mi conciencia, ¿verdad? Con respeto se lo digo, pero no voy a inclinarme a lo que usted me quiera imponer, porque ahorita se vienen cosas terribles. Informémonos, porque realmente funcionarios no electos de organismos internacionales nos quieren venir a imponer cosas en contra de nuestras creencias y Dios no lo quiera, pero se avisora que vamos a ser puestos en estrecho, ¿verdad? Es bien importante y por eso es que es bueno recordar siempre que nosotros como pueblo hemos sido llamados también a hacer lo correcto y a no permitir de que eso que se instalen leyes que después van a ser unas leyes que nosotros no vamos a poder obedecer y vamos a ir en contra de la ley. Entonces es bien importante mejor hacerlo a tiempo para que esas leyes ni siquiera pasen, esas iniciativas de ley se queden ahí, pero que no pasen a ser una ley, porque después es eso, digamos, podemos ver ejemplos como el de Daniel. O sea, Daniel tuvo que ir, el mismo rey en contra de su voluntad tuvo que enviarlo a sufrir porque estaba violando lo que era ya una ley, porque ya se había instituido como ley. Entonces es mejor, nosotros hagamos la parte que nos toca. En realidad yo siempre trato de recordar, nosotros somos los llamados, la iglesia ha sido llamada a hacer la diferencia, ¿verdad? No es el gobierno, no son las instituciones, nosotros fuimos llamados a marcar el paso, ¿verdad? A ser nosotros los que hagamos la parte que nos corresponde para colaborar con el Señor estableciendo su reino en esta tierra. Y el martes estábamos platicando algo en relación a eso, que muchas veces por temor no hacemos lo que tenemos en nuestro corazón. Y yo pienso que aún así, teniendo temor, tenemos que hacerlo. Así. Porque creo que es más importante obedecer al Padre
que obedecer cosas que no necesariamente están dentro de nuestros principios y valores. Y creo que simplemente tenemos que externarlo y a veces podemos ser anticipados a la situación y externarlo antes de que las cosas pasen. Así que creo que es importante que lo sigamos trabajando. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy reconocemos que si hemos entregado nuestra vida a ti, tenemos una doble ciudadanía y nos debemos primero a ti y te pedimos sabiduría y valor para manifestar esa doble ciudadanía. Renunciamos a la cobardía y te pedimos que nos des la valentía que nos sugiere aquí el apóstol Pedro, que él manifestó ante estos que lo amenazaban y dijo, juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Conclusión, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Y ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Vaya con Dios. Atención, estaba leyendo Nino y le pregunta a una de mis hijas, mami, ¿qué estás leyendo? Elimina la prisa de tu vida. Y dice una de mis hijas, mi mamá va a eliminar a mi papi, dice. Qué bueno. Todo riéndose, yo así como... Bueno, pero en ese libro, John Mark Comer dice ese asunto de, hey, bájele a su vida, haga una pausa y recomienda, en un supermercado, usted, como un ejercicio de bajarle el ritmo, escoja la fila más larga en las cajas y haga la fila más larga, y cuando llegue con la cajera, todavía cuando el supermercado es con cajeras, ¿verdad ustedes? O el cajero, trátelo con toda la cortesía. ¿Para qué? Decía yo, ¿y esto qué está diciendo? Porque uno quiere, abran todas las cajas, póngame un cajero que me atienda rápido y con buen modo. ¿Por qué? Porque soy yo. Sí. Soy yo, que me atienda bien. Y entonces dice yo, Malcolmer, para recordarse que usted no es nadie especial. Dije, tiene toda la razón. ¿Cuántas veces uno llega al restaurante a decir, ¿sabe quién soy yo? ¿Sabe quién soy yo? Atiéndame bien y deme la comida caliente y me atiende rápido. Y dice yo, Malcolmer, ¿y por qué? ¿Usted no es nadie especial? ¡Oh! Eso es humildad, reconocer, hey, tranquilo, para ese pobre cajero sos un número más en toda la, ¿verdad? En toda la tarde. Entonces, a mí me dio una tremenda lección y es ahí donde uno tiene que aplicar la humildad. Hey, cálmate, no sos nadie. Para esa persona, mostrar la humildad de Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, arrancamos entonces con la lectura. Hoy es establecer nuestra meta final y esa meta final debe ser Jesús. Así es. Hace un par de años tuve una gran revelación, dice el autor. Llevaba mucho tiempo trabajando en el desarrollo de la disciplina personal. Las personas que observaban mis esfuerzos podrían decir que había tenido éxito. Sin embargo, yo nunca estaba satisfecho. Siempre quería algo más, algo más. Un día lo comprendí. Tenía el tipo equivocado de metas. Y el tipo equivocado de metas me llevó a la motivación equivocada para comenzar y abandonar los hábitos. Mis metas eran principalmente metas de medios. Mis metas eran solo un medio para conseguir un fin. ¿Cómo sabes si tu meta es una meta de medios? Al otro lado de esta hay un para. Quiero sacar buenas notas para ir a una buena universidad, para conseguir un buen trabajo y para ganar mucho dinero. Quiero perder peso, para verme mejor con la ropa, para atraer a alguien decente con quien salir y para poder casarme. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque si hay un para al otro lado, no estamos entrenando con el fin de aplazar la satisfacción al futuro. En lugar de metas para, me di cuenta de que tenía que establecer metas finales. Quiero metas y hábitos que conduzcan a un fin. Y el único fin al otro lado de cada meta para no es un qué, sino un quién. Permíteme explicar. Como seguidores de Cristo, queremos metas que no se refieran a lo que estamos consiguiendo o lo que estamos haciendo, sino a quién estamos llegando a ser. No es conseguir, no es hacer, es llegar a ser. Y a quién queremos parecernos más es a Cristo. El pasaje de Colosenses 3 en el capítulo anterior dice que te estás pareciendo cada vez más a Él. Eso es exactamente en lo que queremos convertirnos. Cuando llegas a ser más como Jesús, es la fuerza motriz de tu vida. El éxito ya no está en alguna parte,
puedes tener éxito hoy al dar un paso más hacia la semejanza con Cristo. Eso es lo que sucede con nuestros hábitos. Pensamos en ellos como acciones. Sin embargo, son mucho más que eso, porque nuestros hábitos definen nuestra identidad. Y aquí el autor nos hace reflexionar en qué hay detrás de nuestros hábitos. Es decir, ¿para qué quieres ponerte las metas? Ya nos enseñó cómo se ponen las metas y qué debe, cómo lograrlas. Pero en eso él nos pregunta, hey, ¿quieres perder peso? ¿Para qué? ¿Quieres sacar buenas notas? ¿Para qué? ¿Quieres ahorrar dinero? ¿Para qué? ¿Quieres salir de deudas? ¿Para qué? Y nos hace ver que muchas veces podríamos lograr esas metas y lograrlas y luego encontrarnos vacíos, como no sé si ustedes han oído ese síndrome de Alejandro Magno, que se dice que tenía 33 años, conquistó todo lo conocido y se sentó a llorar. ¿Por qué? Porque ya no tenía nada que conquistar. Y muchas veces nosotros podríamos hacer eso, llegar a un punto de éxito y sentirnos frustrados. Y yo he escuchado gente que llega a esa frustración, a esa depresión de decir, ya logré todo lo que quería y esto era. No es nada tan extraordinario y es porque la meta éramos nosotros mismos y una vez llegamos a la cima del Monte Everest, por decirlo algo, no era tan extraordinario como pensábamos. Ahora, si nuestra meta no es un qué, sino es un quién, si es Jesús, entonces cada vez que nos parezcamos más a Él, nuestra vida va a ser más emocionante porque es una relación, porque Él va a nutrir nuestra vida, porque vamos a entender que la vida no se trata de nosotros, se trata de Él, que es la gran historia de Él y nosotros somos parte de esa historia y nuestra vida va a empezar a hacer sentido. Por ahí es donde nos empieza a orientar el autor a decirnos nuestra meta debe ser Cristo Jesús. No sé si ustedes quieran comentar algo al respecto, ¿verdad? A mí me gustaría recordar, empezamos el día de hoy leyendo uno de los pasajes en Filipenses y bueno, esta es una de las cartas de la prisión que el apóstol Pablo escribió estando en prisión y estando en prisión él tuvo que sobrellevar la carga de que fuera de la prisión habían quienes estaban acusándolo de no tener un ministerio legítimo, de lo que hacía no estaba correcto. Bueno, y él en los primeros capítulos va a hablar de que habían distintas razones y motivaciones por las cuales algunos estaban predicando. Sin embargo, en el capítulo 3 usted va a leer, cómo el apóstol Pablo realmente él se enfoca y dice, yo prosigo al blanco, al supremo llamamiento. Hoy nosotros queremos pensar y nos estamos proponiendo de que en nuestras metas Cristo es el que debe ser glorificado. Cristo debe ser el centro de todo lo que hagamos. No significa que para honrar a Cristo son cosas solamente de la iglesia. Para honrar a Cristo, como ya hemos dicho, caminar de acuerdo a su carácter. Pero ¿qué significa y qué es eso? De acuerdo a su amor, a su justicia, a su bondad, a su misericordia. Modelar el carácter de Cristo es modelar precisamente ese fruto del Espíritu que Él nos ha dado, ese sello que Él nos ha dado. Y así como el apóstol Pablo, en momentos difíciles, Él siempre estuvo dispuesto a exhortar al amor, a exhortar al perdón, a exhortar el regocijarse en el Señor y a saber que todo lo que viviera lo iba a hacer porque quería honrar a Cristo y Él era su meta esencial. Qué tremendo. Y pareciera ilógico lo que voy a compartirles, pero muchas veces el corazón está lleno de vacíos. Sí. De vacíos existenciales y por eso es que queremos satisfacerlos con cosas o personas o circunstancias, eventos que no necesariamente van a llenar nuestro corazón, sino que son situaciones pasajeras. Fíjense que platicando con diferentes, porque uno también ha sido parte de eso muchas veces y no puede uno ponerse ahorita aquí que pobre aquellos que han pasado por eso, no. Yo he tenido la conversación con varios amigos en donde me han dicho, fíjate vos que a veces a mí me gusta esta moto y entonces trabajo duro y la compro. Después de un mes, 2 meses, ya le perdí entusiasmo al asunto. Y eso puede pasar con carros, con objetos, con cosas sencillas también, ¿verdad? Con un cubo. Guillermo, ¿cuántas veces hemos dicho, cuando me case voy a ser feliz, cuando me gradúe? Es la mentira más grande. Cuando me gradúe voy a ser feliz. Y uno se gradúa y dice, pues soy el mismo, pues, solo que ahora tengo un título colgado. Y, Sí. Hay muchas personas que han pasado por la experiencia que se divorcian, se vuelven a casar y vuelven a tener exactamente
ante los mismos problemas, porque lo que sigue siendo de constante es el vacío en su corazón. Exactamente. Y cuando ese vacío en el corazón lo llenamos con cosas en lugar del amor de Jesús, entonces muy fácilmente vamos a tener circunstancias y problemas. No quiere decir que aunque tengamos nuestro corazón lleno de Jesús, no vamos a tener problemas, pero sabemos cómo regresar lo más rápido posible al equilibrio. Y ese es el reto que hoy tenemos para ustedes. A mí me gusta pensar en que nosotros, en realidad, porque cuando lo vemos así, definitivamente es algo negativo porque nosotros somos seres insaciables. Pero fíjense que en realidad es parte de la configuración de Dios para nosotros, el habernos hecho seres insaciables. Suena un poco extraño, pero déjenme tratar de explicarlo. Y es como Dios nos configuró, pero nos configuró así porque Él es el único ser inagotable, es la fuente inagotable. Entonces, cuando nosotros nos conectamos a Él, la promesa es, nunca te vas a saciar, pero yo nunca voy a dejar de dar. Y esa es la verdadera relación con Dios. Cuando nosotros nos apartamos de esa fuente inagotable y ponemos las cosas, la mirada en las cosas, entonces nunca vamos a saciarnos. Pero es parte de nuestra configuración. Entonces, por eso es que uno siempre dice, cuando logre tal cosa, y cuando llegó es como, ok, ¿y ahora qué? Yo le decía a un amigo que le gusta mucho hacer dinero, y le decía, ¿cuánto es suficiente? Y me decía, un poquito más, ¿verdad? Y suena así, o sea, no me decía millones, un poquito más. Y mañana va a ser un poquito más. Entonces, solo recordarnos que nosotros, en realidad, el llamado que tenemos es a conectarnos con el Señor, y ahí nosotros tenemos la seguridad que nosotros vamos a seguir siendo saciados porque Él nunca deja de darnos. Y nosotros nunca llegamos a saciarnos, pero en la fuente correcta. Entonces, creo que cuando nosotros lo entendemos, es cuando uno siente... uno puede experimentar el verdadero deseo de Dios para nosotros. Creo que todos lo hemos experimentado. Cuando nos salimos de ahí, cuando perdemos la perspectiva y nos ponemos como... Ansiosos, temerosos. Claro. Yo lo decía el día martes. Cuando uno lo que estás diciendo, cuando uno se sale de esa comunión con el Señor, empiezan las ansiedades, el temor, la incertidumbre. Y le voy a contar, cuando uno entra en esa comunión con el Señor, y generalmente es en la adoración, ¿verdad, Ricky? No sé si te ha pasado. Cuando uno en adoración entra y trae sus temores, angustias, inseguridades, ya sea económicas, políticas, de todo, de identidad. Y uno dice, Señor, vengo aquí, y hace contacto con el Señor. Y entra en contacto con el Señor y viene una sensación de decir, hey, yo soy todo para ti, yo tengo cuidado de ti. Y entra en una paz interna profunda, ¿verdad? Y uno dice, bueno, no tengo todo el dinero del mundo, pero sé que el Señor está conmigo. No tengo toda la aprobación de todo el mundo, sigo teniendo esos enemigos que decía esta amiga, hay gente que me odia y todo, pero Señor, en ti yo estoy resguardado. Y viene esa satisfacción profunda que uno entiende lo que Jesús dijo en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien tú has enviado. Esa sensación de estoy completo en ti solo viene cuando uno está tomado de la presencia del Señor. Tenga mucho dinero o no tenga mucho dinero. Tenga mucha influencia o no tenga mucha influencia. Estén bien las cosas económicamente o no estén bien las cosas económicamente. Uno entra en esa paz que solo el Señor da. Es que es maravilloso, ¿verdad? Es impresionante, pero solo de manera muy práctica. Es cuando uno lee la palabra de Dios. Yo, leo un libro, lo termino y es como, terminé un libro. Genial, me gustó. Pero cuando uno lee la palabra del Señor, uno puede leer el mismo texto muchas veces y cada vez que lo volvemos a leer, el Señor nos vuelve a hablar. Entonces, yo sé que suena un poco extraño y si no lo hemos experimentado sonará así como, esto no es posible, pero sí es posible. Nosotros somos testigos de lo que es leer los mismos versículos y el Señor nos resalta cosas diferentes en cada versículo de nuevo. Entonces, eso es una fuente inagotable, jamás termina de dar, ¿verdad? Es algo que creo que nos motiva a seguir conectados con el Señor, no porque sea una necesidad o porque sea lo que corresponde como cristianos, sino que qué delicioso es poder estar conectado con esa fuente. Y muchas veces esos logros transitorios en la vida pudieran ser los objetivos finales, confundidos completamente de lo que leíamos en el primer segmento, porque estamos tan afanados con enfocarnos en las cosas que perdemos lo más importante. Estamos viendo el árbol, pero no vemos ese bosque frondoso que es el amor de Jesús. Y por eso es que la idea es que alcancemos el éxito pareciéndonos cada vez más a Jesús. Queremos invitarle de esa manera que usted nos envíe
¿Qué detalle, qué rasgo de Jesús le ha inspirado para usted tenga cambios trascendentales en su vida personal? Por favor, envíenos sus testimonios al 3043-8888 y como le hemos venido comentando, hoy podrá ganar 4 pases a este famoso congreso de sumergidos y le contamos que el material de estudio, a pesar que tiene un costo, para ustedes va a ser una cortesía del programa Vaya con Dios. Así que lo esperamos este 8 de julio de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿En dónde? En el Centro de Convenciones Ilumina, zona 10. Así que en la entrada gratuita, el material educativo tendrá un costo. El inicio es a las 7 de la mañana. Excelente. Y cuando usted se enamore de la palabra, usted va a poder experimentar esto que decía Ricky, que uno va a la escritura y lo llena. Si usted todavía no ha experimentado eso, usted dice, Ricky, fíjese, yo leo la Biblia y no la entiendo, no sé ni por dónde empezar y todo. Usted necesita venir a este congreso, porque usted va a entender cómo está estructurada la escritura, por dónde entrarle. Esa inducción básica para aprender a digerir los pasajes de la escritura, entenderlos, como decía Carol, que hay varias versiones. Lo que hacemos, lo que hago es cuando no entiendo un pasaje en Reina Valera, que es una versión bastante apegada al original y por eso a veces es bastante difícil de comprender, leo el mismo pasaje en otras versiones para traer luz y luego regreso a Reina Valera y ahora ya lo entiendo. Y uno empieza como a escarbar, a digerir lo que está ahí en la escritura. Así que nos invitamos a buscar en Dios esa satisfacción, esa plena satisfacción. De eso se trata, Vaya con Dios. Y como le decía, no se trata de alcancé mis metas, entonces soy feliz. Honestamente, se trata de, no, si Dios está conmigo, soy feliz. Pero mira, no te ha pasado nada, no eres millonario todavía, no te casaste, seguís soltero, pero Él está conmigo. Eso es lo que vemos tanto en Jesús como en el apóstol Pablo. Fueron solteros, no tenían grandes cantidades de dinero. A Jesús lo odiaba un montón de gente, otros lo amaban. A veces lo abandonaron todos sus discípulos, en otras oportunidades lo quería mucha gente y a él eso no lo movía. Y no es conformismo, es plenitud. Es plenitud. Y sin depender de otros. ¿Verdad? Sí. Pablo estaba preso o estaba predicando afuera. Él seguía consistentemente feliz, pleno, satisfecho, claro. Porque había encontrado a Jesús. Y lo mismo era, ahora, el modelo es Jesús. Jesús era consistentemente pleno porque tenía la comunión con el Padre y ahí debe estar nuestra meta. Oremos. Padre bendito, te pedimos que tú nos ayudes a encontrar esa plenitud, que no dependamos de esas otras cosas, Señor, que no dependamos de lo externo para tener esa plenitud, que te encontremos a ti como la fuente de la vida eterna, Señor, como la respuesta a todo lo demás. Gracias, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Bien, y fíjense que el Señor me está recordando y tengo que hacer esta observación. Hace un ratito, Carol leyó un mensaje de un oyente y nos dice, miren, yo he visto cómo al dejarlo en las manos de Dios, Dios agarra a mis enemigos y les ha pasado unas cosas terribles y es mejor dejar la venganza en el Señor, porque Romanos dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y yo quiero decirle que yo pensaba así antes. Bueno, Señor, te los dejo en tus manos, tú vas a hacer un mejor trabajo que yo, así que yo los perdono y tú los vas a revolcar y yo no lo voy a hacer. Yo pensaba así, pero el Señor me lo corrigió y eso me hizo ver que yo tenía un deseo de venganza terrible y tenía un odio y yo no había perdonado. Y cuando alguien me hacía algo malo, yo estaba esperando que algo malo les pasara a ellos y el Señor me hizo ver que yo no los había perdonado de corazón y yo estaba esperando que el Señor los agarrara y los revolcara. Y me deleitaba cuando algo malo les pasaba. Y Dios me hizo ver que eso no era perdón genuino y no venía de Dios. Realmente cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, quiere decir que Él toma la maldad que nos hicieron a nosotros y la lleva en Cristo Jesús. Y nosotros debemos perdonar la maldad que nos hicieron a nosotros y llevarla a la cruz y decir, Señor, mi cuñado, mi compañero de trabajo me hizo esto y yo lo perdono por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y como hizo Jesús en la cruz, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O como lo que hizo Esteban cuando lo estaban apedreando, que le decía, no les tomes en cuenta ese pecado. Ese es el verdadero perdón. Y entonces uno perdona en base a lo que hizo Cristo y uno bendice a los que lo persiguen. Y uno honestamente tiene que decir, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Ese es el verdadero perdón. Y mira, la venganza es, yo lo llevo en la cruz
yo pagaré, yo te voy a restituir lo que te han hecho, pero no odiar a la persona y no pensar, ahí te lo dejo, Señor, tú lo vas a arrastrar más fuerte que yo. Porque eso enmascara un deseo de venganza y nos puede contaminar el corazón. O sea, es que no lo puedo dejar pasar el comentario. Sería como utilizar a Dios, ¿verdad? Como ese agente vengador de parte nuestra. Así porque es. Obviamente nosotros sentimos y nuestras motivaciones humanas de querer ese, entre comillas, justicia a mi favor, es tener ese rencor hacia el otro. Pero Dios no actúa de acuerdo a nuestras motivaciones ni sentimientos. Y eso no quiere decir que muchas veces los procesos legales o las deudas sociales no se cumplan. Exactamente. ¿Verdad? Porque no se trata necesariamente de eso, sino que es que no alberguemos en nuestro corazón esos sentimientos que nos lastiman. Porque, miren, el perdedor va a ser el que tiene ese sentimiento. Con toda seguridad se va a enfermar. Porque y si Dios lo perdona, ¿qué será? ¿Dios es injusto? Así es. No, Dios es justo, pero quiere justicia para ambos, ¿verdad? Muy bien, continuemos entonces. No sé si hay algún otro mensaje o continuamos con la lectura de nuestro libro. Y es La meta es Jesús. Carol, ayúdanos con el siguiente párrafo, por favor. Claro que sí. Dice el autor, teniendo claro que nos estamos convirtiendo más como Jesús, entonces comienzo un nuevo hábito de comer bien. ¿Por qué? Porque me estoy pareciendo más a Jesús. Y cuando como bien, estoy honrando a Dios al ser un templo del Espíritu Santo. Y eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. Comienzo un nuevo hábito de levantarme más temprano. ¿Por qué? Porque quiero tener tiempo para leer mi Biblia. ¿Por qué? Porque me estoy pareciendo más a Jesús. Y leer la Biblia renueva mi mente para que pueda llevar mis pensamientos cautivos y hacerlos obedientes a Cristo. Esto lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Abandono un viejo hábito de mirar porno. ¿Por qué? Porque me estoy pareciendo más a Jesús. Cuando no siento lujuria con las imágenes, puedo vivir una vida pura de integridad. Esto está en Colosenses capítulo 3 del verso 5 al 7. Dijimos, si quieres cambiar en quién te estás convirtiendo, entonces cambia tus hábitos. En última instancia, eso es lo que queremos hacer, cambiar en quién nos estamos convirtiendo. Dijimos, las cosas pequeñas que nadie ve pueden conducir a los grandes resultados que todos quieren. El gran resultado que queremos es ser más como Jesús. Dijimos, el éxito no ocurre por accidente, sino por los hábitos. Más que cualquier otra cosa, el éxito es parecerse cada vez más a Jesús. Así que, si el éxito ocurre por los hábitos, ¿qué hábito necesitas empezar? ¿Qué hábito necesitas abandonar para ser más como Jesús? Como seguidores de Cristo, dice el autor, nuestro objetivo final, nuestra victoria definitiva, nuestra verdadera marca de éxito es parecernos más a Él. Estás a punto de descubrir que cuando practicas los hábitos estratégicos correctos, constantemente los resultados irán más allá de lo que podrías imaginar. Muy bien, así que tenemos este desafío de Craig Rochelle en donde él nos dice que si nosotros ponemos a Jesús como nuestra meta, esas metas volantes de las cuales hablaba Guillermo van a cobrar sentido. Y entonces si nos ponemos una meta, por ejemplo, en cuanto a nuestro cuerpo, la salud de nuestro cuerpo, o por ejemplo levantarnos temprano, a orar, va a cobrar sentido. Pero a mí también se me ocurría, si nosotros invitamos a Jesús, vamos a poder tener gracia con nosotros. ¿En qué sentido? También vemos cómo Jesús estaba durmiendo en la barca. Porque si vemos aquí, levantarnos más temprano, vemos que también Jesús se daba esos permisos de dormir en la barca en medio de la tormenta, como decía una amiga. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Y entonces, si nosotros somos implacables con nosotros mismos, porque tengo una meta y no puedo dormir a mediodía, porque voy a parecer Aragán, y de repente leemos que Jesús está durmiendo en la barca en medio de la tormenta, y los discípulos le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Como que dice, mira la gran tormenta y tú durmiendo. Y también podemos entender que Jesús tenía tal confianza en Dios que hay una tormenta y Él está descansando. Podemos también aplicarnos gracia y un día decir, hoy no me voy a levantar temprano porque estoy cansado. Y no se trata de legalismos, se trata de que, Señor, tú sabes que estoy cansado y hoy no. No quiere decir ser indisciplinado. Ahora, si lo hacemos por la meta en sí misma, vamos a
de repente a lastimarnos y decir, no me puedo levantar tarde porque mi abuelo me regañaría y de repente ese día sí nos podíamos levantar tarde, pero por legalistas nos lastimamos a nosotros mismos. Y en eso encontramos a un Jesús que aún se tiene gracia a Él mismo. Entonces, no somos esclavos de nuestro propio legalismo, sino seguimos a Jesús, ¿verdad? No sé qué opinión les merece esto, ¿verdad? Si seguimos pensando en Jesús y su ministerio, Él no anduvo con prisa. Él en 3 años realizó toda la meta, todo el proyecto que Dios le había encomendado, al punto que en la cruz Él pudo decir, he acabado con la obra que me diste. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos claro, Jesús tuvo claro a qué venía. Él no se distrajo, pero sí tuvo tiempo con los amigos, tuvo tiempo para sanar a los enfermos, tuvo tiempo para sanar a los heridos, para atender, para enseñar, para hablar con hombres, con mujeres, con todas las personas que estuvieron como parte de su plan en el ministerio, pero Él no corrió. Él sabía en qué tiempo debía empezar y en qué tiempo debía terminar su ministerio. Y ahí el desafío nuestro. No se trata de conquistar todas las metas de toda la vida en un día, en una semana, en un año, sino que todo lo que vayamos a hacer, primero, como dice el apóstol Pablo, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, eso en primer lugar. En segundo lugar, entender siempre las motivaciones. No se trata de acumular más títulos ni más dinero, como decía el amigo de Ricky, ¿verdad? Un poquito más, pero que si tiene, gracias a Dios, y compartirlo. Porque no se trata de acumular más, sino se trata de honrar a Dios con lo que tenemos y tener un corazón agradecido. Porque el más rico no es el que más tiene, sino probablemente el que menos necesita y el que tiene un corazón para decir, gracias Señor por eso. Entonces, ¿cuál es la meta de nosotros hoy? Si Cristo es nuestro objetivo y meta a quien debemos parecernos, hay que leerlo más. Y para eso hay que leer las Escrituras. Y si no tengo el hábito, otra vez, no está aquí el Bible Challenge, pero esa es una buena oportunidad de recordar que las Escrituras nos muestran quién es Cristo. Totalmente. Fíjense que a mí me encanta hacer las analogías y particularmente yo me pongo como un ejemplo porque así yo puedo hablar de mí. El ejercicio es ahora parte de mi vida, parte de mi agenda y yo necesito agendarlo para hacerlo sentir importante. El día de ayer salí de la clínica, tuve un paciente muy especial, muy particular y se me tardé un poquito más y entonces de acuerdo al tiempo establecido para ir al gimnasio, salí corriendo y cuando salí corriendo de la oficina me despedí de toda la gente e iba al gimnasio y dije, no, el ejercicio tiene como objetivo relajarme, no estresarme, es disfrutarlo, no hacerlo porque lo tengo que hacer. Y exactamente lo mismo nos pasa con la oración y la relación con Dios. No seamos religiosos, sino que la invitación es a que tengamos esa intimidad con el Padre. Si hoy, y fíjense ustedes cómo es esto, a medida que vamos poco a poco y gradualmente relacionándonos con Dios, nos nace el deseo de tener una relación mayor, Si usted hoy no pudo orar, ya lo perdonamos. No, si usted hoy no pudo orar, mañana será otro día, porque cada día trae su propio afán. Pero no se castigue, porque esa parte no es de Dios, porque Dios no te va a castigar, Dios no te va a reprender porque hoy no pudiste hacerlo. Él te va a abrazar mañana y te va a abrazar verdaderamente y va a escuchar esa intimidad, porque la idea de la oración, la idea de la relación es que pueda sentir gozo nuestro corazón, alegría, no que tengamos que tomarlo como que es castigo. Así es. Como que es castigo. Y ese es el legalismo. Recuerden que cuando Jesús vino y estuvo aquí con nosotros, los religiosos, los legalistas, los fariseos habían convertido el día de reposo, que era un regalo de Dios para su pueblo. Descansa un día y yo te voy a proveer. Descansa un día. Y la gran analogía era cuando ellos estuvieron en el desierto, que aparecía maná todos los días en el desierto, pero el día 6 iba a aparecer el doble para que ellos guardaran y el día 7 no tuvieran que salir a buscar. Era el regalo de Dios para ellos. Y el descansar un día es decir, yo voy a proveer. Ahora, ellos tomaron ese regalo de Dios para su pueblo como un legalismo y habían hecho muchas reglas y habían reglamentado qué sí era trabajar y qué no. Y andaban una especie de policía municipal del trabajo, ¿verdad? Ustedes patrullando, estableciendo qué sí era trabajar y qué no. Y era una carga.
Y Jesús les dijo, eso no era lo que mi padre tenía en mente. Ya lo habían convertido en una carga, ¿verdad? Entonces, y lo mismo que dice Guillermo, leer la palabra, orar, no debe ser una carga pesada. Debe ser un deleite, ¿verdad? Perdón que me... No, pero qué interesante, ¿verdad? Porque la verdad es que lo que el autor nos muestra aquí es bien revelador, porque es eso, cuando nosotros queremos hacer las cosas entonces la motivación nunca es la motivación final o la correcta, sino es porque quiero convertirme en, ¿verdad? Y la verdad es que yo sé que suena así como un poco idílico cuando uno dice es que quiero convertirme más en Jesús, quiero parecerme más a Él. Suena como imposible, pero en realidad esa es la meta. Yo sé que es un poco extraño decirlo, pero de eso no se trata nada más de decir yo conozco a Jesús porque sé quién es, porque sé qué hizo, sino que quiero conocer a Jesús, pero porque quiero parecerme más a Él. Y comienza como una imitación, siento yo, ¿verdad? Haciendo las cosas que Él hizo, pero en un momento ya no es que estoy imitando lo que Él hacía, sino me estoy convirtiendo en quién es Él, ¿verdad? Y de eso se trata, que nosotros podamos comprenderlo y entonces todo va a ir cobrando sentido. Ahorita que el autor igual nos decía, por ejemplo, cuidar nuestro cuerpo, o sea, ¿por qué lo hacemos? Pero cuando nosotros entendemos, y recordaba hace un momento cuando estaban hablando de eso, de una persona que yo admiraba muchísimo, una persona con una relación con Dios impresionante, y en un momento de frustración que le dijo, Señor, por favor, llévame ya. O sea, ya no quiero más, esto está muy difícil. Y dice que el Señor en su misericordia le presentó como una visión. Y dice que él entraba a un cuarto y comenzaba a ver cuadros en el cuarto de lo que había ido sucediendo en su vida y en su ministerio. Pero llegaba un momento en el que se terminaban los cuadros y después estaban todos esos cuadros con imágenes y estaban solo los marcos vacíos. Y le dice, esto es lo que falta. ¿Estás dispuesto a irte ahorita? ¿Verdad? Y dice que en ese momento se sintió tan mal. Le dice, Señor, perdóname. No, o sea, no, ya viéndolo así, no, porque el Señor le dijo, o sea, tengo mucho más para ti, ¿verdad? Entonces, es eso. Entonces ya cuando cuidamos nuestro cuerpo, cuando cuidamos nuestra caminata, no se trata solo de, ¿verdad? Quiero estarme bien, quiero verme bien, quiero parecer un buen cristiano, sino es estar bien física, espiritual y emocionalmente, pero para seguir cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Creo que eso hace toda la diferencia. Sí. Eso sí, si cuido mi cuerpo, no solo porque, ¿verdad?, que quiero así como parecer así como Guillermo, así todo fisiquín y todo. Sino ¿por qué? Porque necesito, o sea, Dios todavía tiene algo que hacer a través mío, ¿verdad? Y fíjate, Ricky, que si empiezo a cuidar mi cuerpo en función de otras personas y bajo 5 libras y nadie me dice nada, qué frustración. Qué horrible, ¿verdad? Yo bajé esto y nadie me dijo nada. Nadie lo reconoce. Exactamente. Pero si es en función del Señor, Padre, yo lo estoy haciendo para ti, ¿verdad? Y si cuido mi cuerpo y no se me nota, pero yo lo estoy haciendo para el Señor, ¿qué? Señor, tú sabes que lo hice para ti, ¿y qué? ¿Verdad? Y ustedes que pudiera ser otro ejemplo, otro escenario muy similar cuando queremos obsequiarle algo a alguien, pero lo hacemos en función de nosotros, no en función de agradarlo a él. Y estamos pensando darle algo que a mí me gusta, no lo que le agrada a él. Y creo que eso es una de las partes que podemos nosotros enfocarnos y decir, ¿qué le agrada al Señor? ¿Qué le agrada a él? ¿Que me relacione con él? ¿O que verdaderamente yo ponga una disciplina intensa en mi vida para lograr tal objetivo? No, disfrutemos. La relación con Dios es agradable, la relación con Dios es única, es perfecta. Muchos de nosotros probablemente perdimos a seres amados en el camino y estamos buscando amor. Yo le digo una cosa, el amor de Dios es algo que usted no lo puede explicar. Cuando en medio de ese vacío usted se siente siempre acompañado, así que busque el amor de Dios. Buenísimo. Y creo yo que claro. Jesús nos dio un buen ejemplo pensando en estas relaciones familiares de cómo se relaciona un padre con un hijo, en esa confianza, en esa búsqueda, en esa constante conversación y dependencia, porque aunque Jesús era Dios, recordemos que en su encarnación Él llega a ser hombre y Él viene y honra a Dios estando aquí en la tierra. Y con todo lo que vivió y le dolió y sufrió, Él siempre dijo, no, yo quiero honrar a mi Padre. ¿Y por qué sacó eso a colación? Bueno, este mes fue el Día del Padre, pero supóngase que de repente no tenemos el hábito de conversar con el papá o con los familiares. Yo creo que ese sería un buen principio. Si Jesús pudo amar a su Padre a pesar del sufrimiento y la entrega que Él tuvo que hacer por causa de la humanidad, nosotros también podemos restablecer esas relaciones acá con nuestros seres queridos en esta tierra, y creo que si no existe en nuestra vida, empezar.
porque de repente hay heridas del pasado. Se necesitan perdonar y eso ya sería poner a Cristo como meta en mi vida. Voy a perdonar a padre, voy a perdonar a madre, voy a perdonar a hermano, quien haya sido que me lastimó, porque quiero parecerme a Cristo. Y solo haciendo esas reconexiones, ¿verdad? De que recién pasó el mes de la madre, el mes del padre, y bueno, se necesita entonces tener como meta restablecer esas relaciones si fueran necesarias. Buenísimo. Y miren, aquí hay un par de mensajes que creo que vale la pena destacar. Seili Ábalos nos dice, una de las acciones de Jesús que ha tocado mi vida es el perdón. Tenía un conflicto con la falta de perdón, pero un día escuché que Él ya pagó el precio por todos, hasta por los que me dañaron. Siendo Él santo, sin mancha, sin culpa, perdonó. El precio ya fue pagado. ¿Y quién soy yo, pecadora, para no perdonar? No me deben nada. Y pone ahí una carita llorando. Gracias, son de gran bendición. Y otra amiga, Irene Chan, dice, quisiera decir que me ha impresionado cómo Dios perdona cualquier cosa y eso me ha enseñado a ser más compasiva. Ese amor que tiene con todos es impresionante. Dios nos ha demostrado tanto amor que cualquier respuesta que uno piensa nunca es la que Dios piensa o hace, y eso me hace ver que su amor es inmenso y su gracia es inimaginable. Honestamente, cuando nosotros entendemos el amor de Dios por nosotros, empezamos a tener compasión por otras personas. Recuerden en Mateo 18 esa parábola que contó Jesús de un hombre al cual le habían perdonado una deuda enorme, y cuando se topa con su consiervo que le debía muy poco, no le quiere perdonar esa deuda. Entonces el gran Señor lo manda a llamar y le dice, ¿por qué no tuviste compasión del que te debía poco si yo te había perdonado una deuda enorme? Y así nos vemos nosotros cuando no perdonamos a nuestro semejante una pequeña ofensa comparado con el gran amor de Dios. Y Jesús dice algo temible ahí. Dice que este gran Señor dijo, échenlo con los verdugos hasta que pague el último centavo. Claro. Y dice después, así hará con vosotros el Padre si no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas. ¡Oh! Esas palabras son temibles. Es decir, nosotros perdonamos o perdonamos, porque si no, los verdugos, abrimos una puerta a los verdugos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo le digo a mi gente, es muy caro no perdonar. Y a mí hay gente que me insulta. Generalmente, recientemente una persona empezó a insultarme en redes sociales, ustedes, y me conoce y con nombre, y encontró cómo insultarme. Y créanme que dan ganas uno de aún orar, decir, Señor, agárrala y va, Señor, soy tu siervo. Y fuego divino. Sí, exactamente, dan ganas de uno de orar algo así. Pero sale muy caro, sale muy caro. Es mejor perdonar y perdonar y perdonar. Bueno, oremos. Padre bendito, hoy venimos delante de ti a ponerte como nuestra meta. Queremos, Jesús, que seas tú nuestra meta. No esas metas volantes, lo más importante, sino tú, Jesús. Enséñanos a ser como tú. Queremos conocerte como nuestra vida eterna. Tengamos abundancia o no, esté la situación política como nos gusta o no. Queremos que tú seas nuestro refugio. Hoy te ponemos como nuestra meta. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, estamos muy cerca del corte. No le voy a poder dar chance a mis amigos para despedirse. Solo quiero invitarlo a que este fin de semana usted vaya a una iglesia a adorar. Dígale, Jesús, tú eres mi meta, y lo vamos a hacer junto con mi familia. Vamos a adorarte. Recuérdese, la meta debe ser Jesús. Y le queremos dar un muy buen consejo. No vaya ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Dios quede con usted. Bendiciones.